Mi marido, con una crueldad infinita, firmó el consentimiento para desconectar mi respirador. Y eso que el médico le había dicho que aún tenía esperanzas. Cuando desperté de repente, al abrir los ojos, susurré una sola frase que dejó al doctor pálido como la cera y le hizo llamar a la policía de inmediato. Pero antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad o pueblo estáis viendo esta narración. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Oscuridad. Era todo lo que podía ver hasta donde alcanzaba la vista, o más bien, hasta donde mi conciencia podía tantear. Sentía como si estuviera ahogándome en el fondo del océano más profundo, donde la luz del sol jamás toca el lecho marino. Mi cuerpo pesaba una enormidad, como si una losa de hormigón de 1000 toneladas me aplastara el pecho, las piernas y los brazos. Quería moverme, quería gritar, pero ni un solo músculo de mi cuerpo obedecía las órdenes de mi cerebro. Estaba atrapada, prisionera de mi propia carne. Sin embargo, mi sentido del oído funcionaba con una agudeza extraordinaria, mucho más agudo que cuando estaba plenamente consciente. Podía oír el zumbido de la máquina de ventilación que bombeaba aire a mis pulmones con un ritmo monótono y aterrador. Pip, pip, pip. El sonido del monitor cardíaco se había convertido en el único indicador de que seguía viva, de que mi alma aún no había abandonado este cuerpo indefenso. ¿Cuál es su estado, doctor Marcos? Esa voz. Mi sangre hirvió al instante al oírla. Era la voz de Ricardo, mi marido. Su tono sonaba tan triste, tan frágil, como si fuera el esposo más desdichado del mundo a punto de perder a su amada mujer. Pero yo sabía perfectamente qué clase de mueca demoníaca debía de estar escondiendo tras esa máscara de aflicción. Sus constantes vitales son estables, Ricardo, aunque la señora Elena sigue en coma, respondió el doctor Marcos. Mi colega en este mismo hospital. Su voz sonaba cansada pero firme. Podía imaginar su ceño fruncido mientras revisaba los gráficos en el monitor. Como le comenté ayer, existe la posibilidad de realizar una descompresión quirúrgica para reducir la presión en su cerebro. Su respuesta pupilar, aunque débil, sigue presente. Es una esperanza, señor. Quise gritar. Sí, haced la operación. Marcos, ayúdame. Pero mi lengua estaba pegada. Mi garganta se sentía como si estuviera rellena de algodón. Grité con todas mis fuerzas dentro de mi cabeza, pero no salió ningún sonido. Solo un silencio torturador. ¿Una operación? Ricardo suspiró profundamente. Un suspiro que a mis oídos sonó terriblemente fingido. Doctor Marcos, ya hemos hablado de esto. Elena, mi esposa, ya ha sufrido demasiado. No soporto la idea de ver su cabeza abierta de nuevo, con tubos por todas partes. ¿Acaso hay una garantía del 100% de que vuelva a la normalidad? En medicina no existen garantías del 100%, Ricardo. Pero sin la operación, el riesgo es fatal. Estamos luchando contra el tiempo, insistió Marcos. Podía oír la frustración en su voz. Marcos era un gran médico. Sabía que podían salvarme. Sabía que yo era una luchadora. No, doctor, le cortó Ricardo bruscamente. Su tono se volvió un poco más frío, pero enseguida lo disimuló con un sollozo falso. Yo conozco a mi mujer. Es una mujer perfeccionista. Jamás querría vivir como un vegetal, siendo una carga para los demás toda su vida. Además, en nuestra familia creemos que no se debe forzar el destino ni ir en contra de la voluntad de Dios. Si ha llegado la hora de que Elena se vaya, debo aceptarlo con resignación. Mentiroso, grité en mi interior. Solo tienes miedo de que despierte y lo cuente todo. Ricardo, tienes miedo de que le diga a la policía que fuiste tú quien me empujó por las escaleras. Tienes miedo de que se descubran tus deudas de juego. Recordaba aquel incidente con una claridad meridiana, como si hubiera ocurrido hacía 5 minutos. Aquella noche, una lluvia torrencial caía sobre Madrid, igual que la que ahora oía golpear suavemente la ventana de mi habitación del hospital. Discutimos acaloradamente en la segunda planta de nuestro lujoso chalet. Acababa de descubrir movimientos sospechosos en la cuenta bancaria. Los ahorros para la educación de Lía, nuestra hija, se habían esfumado. Decenas de miles de euros desaparecidos en una sola noche. Cuando le confronté, Ricardo, que siempre se mostraba elegante y afable en público, se transformó en un monstruo. Su atractivo rostro, que tantos elogiaban como el del marido ideal, se enrojeció de ira. Ya no era el Ricardo que yo conocía. Era un adicto acorralado. No te metas en mis asuntos, Elena. Solo eres mi mujer. Tu trabajo es callarte y ganar dinero, me espetó. Es el dinero del futuro de Lía, Ricardo. ¿En qué te lo has gastado? ¿Otra vez en las tragaperras y tus especulaciones bursátiles? Grité, devolviéndole el golpe. No respondió con palabras, sino con un violento empujón. Perdí el equilibrio. Mi cuerpo flotó por un instante antes de que mi espalda impactara contra los escalones
y mi cabeza golpeara el frío mármol con un crujido espantoso. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me engullera fue a Ricardo, de pie al final de la escalera, mirándome no con arrepentimiento, sino con una mirada calculadora. No corrió a ayudarme, se quedó quieto, esperando, asegurándose de si aún respiraba o no. Y ahora estaba ahí, junto a mi cama, interpretando el papel de marido desconsolado. Ricardo, por favor, reconsidérelo. Como colega de Elena, sé que es una mujer fuerte. Seguro que querría luchar, suplicó Marcos de nuevo. Pude sentir la cálida mano de Marcos tocando mi muñeca, comprobando mi pulso. Su contacto me dio un pequeño consuelo en medio de la fría desesperación. Basta, doctor. La voz de Ricardo se elevó, para luego bajar de nuevo, como si contuviera sus emociones. Soy su marido. Yo tengo derecho a decidir. Ya lo he hablado con mi madre, y estamos de acuerdo. No queremos que Elena sufra más tiempo. Por favor, respeten la decisión de la familia. Desconéctenla. Desconéctenla. La frase resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Quería asesinarme legalmente. Quería terminar lo que no consiguió en las escaleras. Sentí la presencia de otra persona en la habitación, un perfume penetrante, un aroma a jazmín demasiado fuerte. Era mi suegra, la señora Ramona. Doctor, la voz de la señora Ramona sonaba afilada y punzante. Mi hijo tiene razón. El destino de Elena ya estaba escrito. Quizás esto sea una advertencia por estar demasiado ocupada con su trabajo y olvidar su papel como esposa. No alargue más el sufrimiento de mi hijo, que tiene que estar yendo y viniendo del hospital para cuidar de una mujer sin esperanza. Déjenla ir. Mi corazón se hizo añicos. No solo mi marido, sino también mi suegra deseaba mi muerte. Estaban conspirando. A sus ojos, yo no era un ser humano, solo era un cajero automático andante que ahora se había estropeado y debía ser desechado. Está bien, la voz de Marcos sonó derrotada. Mi corazón se hundió. Si es la decisión final de la familia y ya han firmado la orden de no reanimar, no podemos forzar la operación. Llevaremos a cabo el procedimiento de extubación según su petición. ¿Cuándo se puede hacer?, preguntó Ricardo. Había un matiz de impaciencia en su voz. Tenía prisa. Podemos prepararlo ahora. La enfermera Sara preparará el procedimiento, respondió Marcos en voz baja. No, ahora no. Dios, ayúdame. No quiero morir. Tengo que salvar a Lía. Tengo que proteger mi patrimonio de estas sanguijuelas. Tengo que decirle al mundo quién es Ricardo en realidad. Reuní todas mis fuerzas. Me concentré en la punta de los dedos de mis pies, en mis párpados, en cualquier cosa que pudiera moverse. Muévete, Elena, muévete. Le ordené a mi propio cuerpo, pero fue en vano. Mi cuerpo permanecía inmóvil, como un trozo de carne sin vida. Un frío comenzó a subir desde la punta de mis pies. No era el frío de la habitación, sino el frío del miedo a una muerte inminente. Oí unos pasos acercarse. El olor del caro perfume de Ricardo, mezclado con un vago olor a tabaco, llegó hasta mi rostro. Se inclinó y acercó sus labios a mi oído. Lo siento, cariño, susurró tan bajo que estaba segura de que Marcos y Sara no podían oírle. Si te mueres, mis deudas se saldan con tu seguro de vida. Al final, sirves para algo. Aquellas palabras incendiaron mi alma. Una furia descomunal estalló en mi pecho. Más caliente que el fuego. Más fuerte que el miedo. Quería matarme por el dinero del seguro. Me llamaba útil solo si moría. Miserable. Esa ira desencadenó algo en mi cerebro. La adrenalina inundó mi sistema nervioso durmiente. Mi corazón se aceleró. Bip, 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 bip. El monitor cardíaco empezó a sonar más rápido. «Doctor, la frecuencia cardíaca de la paciente está aumentando», exclamó la enfermera Sara. «Elena», llamó Marcos. En esa oscuridad, luché. Arañé las paredes de mi parálisis con las uñas de mi ira. No iba a morir hoy. No a manos de este hombre. El sonido cada vez más rápido del monitor se convirtió en la banda sonora de mi lucha. Bip, bip, bip. Su ritmo era caótico, al compás de la rabia que explotaba en mi pecho. Ya no era una paciente pasiva. Era una tigresa acorralada, lista para atacar a cualquiera que amenazara su vida. ¿Qué le pasa? ¿Por qué suena así? La voz de Ricardo era de pánico. No pánico por preocupación, sino por miedo. Temía que su plan se desmoronara en el último segundo. Es una reacción al dolor, explicó el doctor Marcos. Su voz sonaba más cerca. Sentí sus manos revisando mis párpados, iluminando mis pupilas con una linterna médica. Una luz cegadora atravesó la oscuridad, dolorosa, pero a la vez esperanzadora. Hay un pico repentino de actividad cerebral. Puede que la señora Elena esté sintiendo dolor o una emoción fuerte. ¿Qué emoción? Si está en coma.
espetó la señora Ramona. Su voz era un chillido desagradable. Vamos, doctor, no nos dé falsas esperanzas. Desconéctenla ya y que descanse en paz. No podemos realizar el procedimiento si el estado de la paciente no es estable, señora, afirmó la enfermera Sara con firmeza. Reconocí la voz de mi amiga. Sara, gracias por defenderme. Concentré toda la energía que me quedaba en un solo punto. Mis ojos. Mis párpados pesaban como el plomo, sellados por un pegamento invisible. Pero no me importaba. El odio hacia Ricardo y Ramona era un combustible mucho más potente que cualquier estimulante. Imaginé el rostro de Lía, mi pequeña hija que todavía necesitaba a su madre. Si moría ahora, Lía quedaría al cuidado de estos monstruos. Ricardo gastaría mi herencia en el juego y Lía quedaría desamparada. No, eso no podía suceder. Abre los ojos, Elena, ábrelos. Con un suspiro que pareció desgarrarme el pecho, forcé los músculos de mis párpados a funcionar. Poco a poco, la luz blanca de la habitación de la UCI comenzó a filtrarse. Borrosa, cegadora. Todo parecía sombrío y desenfocado. «Doctor, mire», gritó la enfermera Sara. Parpadeé una vez. 2 veces. Las sombras frente a mí comenzaron a definirse. Un rostro. El de Marcos, lleno de preocupación, estaba justo encima del mío. Detrás de él, Sara, con una mano sobre la boca y los ojos llorosos, y en un rincón, los vi a ellos. Ricardo y la señora Ramona. El rostro de Ricardo se volvió pálido al instante, blanco como una mortaja. Sus ojos se abrieron de par en par, como si viera a un fantasma levantarse de la tumba. Retrocedió un paso instintivamente, chocando contra el soporte del suero, que se tambaleó. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. La máscara de marido afligido que llevaba se había hecho añicos, reemplazada por una expresión de puro terror. Sabía que había oído su último susurro. La señora Ramona se quedó petrificada, apretando su caro bolso de piel con fuerza. El rostro de la anciana se tensó. Sus labios se cerraron en una fina línea de disgusto. «Elena, ¿puede oírme?», preguntó Marcos. Su voz temblaba de emoción. Acercó su rostro. Intenté responder, pero mi garganta estaba completamente seca. El tubo del ventilador me molestaba en la boca, dándome arcadas. Dolía. Solo pude emitir un gemido débil. Tranquila, Elena, tranquila. Aún tiene el ventilador puesto. No luche contra el aparato, me indicó Marcos con suavidad. Miró a Sara. Prepara el procedimiento de destete del ventilador. Está plenamente consciente. Intentaremos retirárselo ahora si su respiración espontánea es adecuada. Ricardo avanzó de repente, tratando de recuperar el control a pesar del miedo que aún reflejaba su rostro. Espere, doctor. ¿Está realmente consciente? ¿O es solo un reflejo antes de morir? La gente mayor dice que a veces la llama de la vela brilla más fuerte justo antes de apagarse, ¿no? ¿Qué boca tan malvada tienes, Ricardo? Incluso con los ojos abiertos, sigues deseando mi muerte. Marcos se giró hacia Ricardo con una mirada penetrante que nunca le había visto antes. Señor, su mujer ha abierto los ojos y ha establecido contacto visual directo. Esto no es un reflejo. Es conciencia. El proceso de retirada del tubo fue una tortura. Sentí como si me arrancaran una larga serpiente de los pulmones. Tosí violentamente. El pecho me ardía. Las lágrimas corrían por el rabillo de mis ojos. La enfermera Sara me limpió rápidamente la mucosidad de la boca y me colocó una mascarilla de oxígeno. Respire, Elena. Despacio me guió Marcos. Inhalé ávidamente el oxígeno puro. Mis pulmones dolían, pero ese dolor era la prueba de que estaba viva. Miré a Ricardo fijamente. Una mirada que enviaba un mensaje claro. La guerra acaba de empezar. Ricardo parecía inquieto. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón, quizás buscando el móvil o un cigarrillo, o simplemente una vía de escape. «Cariño, menos mal que has despertado», dijo con un tono que sonaba falso. Intentó acercarse y tomar mi mano. Aparté mi mano débilmente, rechazando su contacto. Asco. Su piel se sentía como veneno. «¿Elena?». Ricardo pareció sorprendido por mi rechazo. Miré a Marcos. Tenía que decírselo ahora, antes de que Ricardo tuviera la oportunidad de manipular la situación o de hacerme daño de nuevo cuando no hubiera nadie. Mi voz era un susurro áspero, casi inaudible, como el roce de papel de lija. «Doctor». Le llamé con dificultad. Marcos acercó inmediatamente su oído a mis labios. «Sí, Elena. Dígame, despacio. ¿Qué le duele?». Reuní mi último aliento. Miré de reojo a Ricardo, que me observaba con cautela. Se acercó, intentando escuchar. «Apártalo, si sé», señalando a Ricardo con la mirada. Marcos entendió.
Levantó una mano, indicándole a Ricardo que retrocediera. Por favor, un poco de espacio, señor. Ricardo retrocedió a regañadientes, sin apartar los ojos de mí. El sudor frío comenzó a perlar su sien. Agarré el cuello del uniforme de Marcos, forzándole a acercarse más, tan cerca que solo él pudiera oír mi susurro. Esta era la clave de la destrucción de Ricardo. Este era mi verdadero seguro de vida. El móvil. Susurré entrecortadamente. En el casillero 303. La sala de médicos. Marcos frunció el ceño, confundido, pero escuchando con atención. El código. Tragué saliva. La garganta me dolía terriblemente. La fecha de la muerte de su madre. Miré a Ricardo fugazmente. Ricardo no sabía la fecha de la muerte de su propia madre porque nunca le importó, pero usaba esa fecha como pin de su tarjeta, porque era la única que había anotado en el diario de su padre, el día en que recibió su primera herencia. Irónico. Marcos se quedó inmóvil. Apartó su rostro lentamente y me miró a los ojos. Vio la seriedad y el miedo en ellos. Era neurocirujano. Era inteligente. Comprendió de inmediato que aquello no era el desvarío de alguien que acaba de salir de un coma. Era un mensaje de emergencia. El rostro de Marcos, que antes estaba lleno de preocupación médica, se tornó pálido. Se dio cuenta de las implicaciones de mis palabras. Un teléfono oculto, un código secreto, el miedo de una paciente hacia su propio marido. Marcos se enderezó, tratando de mantener una actitud profesional aunque sus manos temblaban ligeramente. Miró a Ricardo con una expresión ahora cargada de sospecha. Sara, dijo Marcos con la voz más neutra que pudo fingir. Por favor, quédate con la señora Elena. No dejes que nadie se acerque, ni siquiera la familia, sin mi permiso. Tengo que ir a buscar una medicación especial a la farmacia, un momento. Pero doctor, soy su marido, protestó Ricardo. Su tono empezaba a elevarse por el pánico. Su instinto de estafador comenzaba a oler el peligro. Es el protocolo de observación post-coma, señor. La paciente necesita tranquilidad absoluta o podría tener una convulsión, mintió Marcos con fluidez. Le dio una palmada en el hombro a Sara, haciéndole una seña con los ojos que solo entendían aquellos que habían trabajado juntos durante años. Protégela. Marcos se dio la vuelta y salió a paso rápido de la UCI. Le vi sacar su propio móvil del bolsillo de la bata blanca. Sus dedos danzaron rápidamente sobre la pantalla. No estaba llamando a la farmacia. Sabía que estaba llamando a alguien mucho más importante en ese momento. La policía. Ricardo observó la marcha de Marcos con inquietud. Luego, sus ojos volvieron a posarse en mí. Aquella mirada ya no era de amor o duelo, sino la de una fiera que se da cuenta de que su presa acaba de escapar de sus fauces y que ahora el cazador se ha convertido en el cazado. Sonreí débilmente detrás de mi mascarilla de oxígeno. Estás acabado, cariño. El ambiente en la habitación se volvió repentinamente silencioso, pero no era un silencio pacífico. Era la calma antes de la tormenta, tan denso como el aire atrapado bajo nubes negras antes de que caiga el rayo. Después de que la espalda del doctor Marcos desapareciera tras la puerta, la tensión en la sala se multiplicó. Yo seguía postrada, débil, como si la mitad de mi alma acabara de ser arrancada a la fuerza de la tumba, mientras la otra mitad luchaba por aferrarse al mundo real. La enfermera Sara se plantó erguida junto a mi cama. Su postura era defensiva. En ese momento no era solo mi enfermera. Era la última fortaleza que me protegía de los dos depredadores que estaban de pie cerca de los pies de mi cama. Ricardo y su madrastra, la señora Ramona. Sí, Ramona era la madrastra de Ricardo, la mujer que se había casado con su padre por su fortuna, y que había educado a Ricardo para ser un hombre que adoraba lo material. Ambos me miraban. Ricardo, con una agitación que no podía ocultar, golpeaba el suelo de vinilo del hospital con un ritmo rápido y molesto. Sus ojos recorrían la habitación con nerviosismo, mirando de vez en cuando hacia la puerta por la que Marcos había salido, para luego volver a clavarse en mí con una mirada difícil de interpretar, una mezcla de miedo y odio profundo. ¿Por qué tarda tanto el doctor Marcos?, gruñó Ricardo, rompiendo el silencio. Su voz sonaba ronca. Miró su reloj Rolex falso, una imitación de alta calidad que usaba para engañar a sus clientes. Solo iba a por una medicina a la farmacia. Debería tardar 5 minutos. Quizás haya cola, señor. La farmacia central está muy ocupada por las víctimas de un accidente causado por la tormenta de fuera, respondió Sara con calma, aunque pude ver cómo sus manos se apretaban en puños a los costados de su cuerpo. Sara sabía que algo no cuadraba. Sabía que Marcos no había ido a la farmacia. Intenté regular mi respiración bajo la mascarilla de oxígeno. Cada inhalación era como aspirar cuchillas de afeitar, punzante y dolorosa. Pero ese dolor me mantenía despierta. Mi mente voló hacia aquel teléfono, un viejo modelo de una marca antigua que había escondido hacía 3 meses. Ya entonces había olido las malas intenciones de Ricardo.
El dinero de nuestra cuenta conjunta empezó a desaparecer poco a poco. Luego empezaron a aparecer moratones en mi cuerpo, siempre en lugares cubiertos por la ropa. Ricardo era muy inteligente al maltratar. Nunca me golpeaba en la cara porque yo era una doctora que tenía que atender pacientes. Me golpeaba en los brazos, los muslos o el abdomen, partes que podía ocultar bajo mi orgullosa bata blanca. Compré ese teléfono de segunda mano en una pequeña tienda de las afueras de Madrid, pagando en efectivo para que no pudiera ser rastreado. Allí guardé todo. Grabaciones de nuestras peleas, fotos de los moratones que me hacía en secreto en el baño del hospital y un vídeo de una confesión de Ricardo mientras estaba borracho, un vídeo en el que se jactaba de su plan con el seguro de vida. Lo escondí en el casillero 303, en la sala de descanso de los residentes, uno que apenas se usaba porque la cerradura estaba atascada y estaba en un rincón húmedo. Solo yo sabía cómo abrirlo con un pequeño truco. «Voy a salir un momento», dijo Ricardo de repente, dirigiéndose a la puerta. Mi corazón se detuvo. ¿Lo sabe? ¿Lo ha adivinado? Ricardo era astuto. Su instinto criminal era agudo. Si seguía a Marcos y descubría que no estaba en la farmacia, sabría que yo había filtrado algo. Podría volverse temerario. «Lo siento, señor», la voz de Sara sonó tajante, deteniendo a Ricardo en seco. «El doctor Marcos ha pedido que se quede aquí. Necesitamos la autorización familiar inmediata si el estado de la señora Elena empeora». Ricardo se dio la vuelta, con el rostro enrojecido. «Quiero fumar. Estoy estresado viendo a mi mujer así. ¿Y tú quién eres para prohibírmelo? Solo eres una enfermera». «Estoy siguiendo las instrucciones del médico responsable», replicó Sara, no menos desafiante. «Y ahora mismo están esterilizando el pasillo por el paso de un paciente infeccioso. No puede salir durante 10 minutos». Era mentira. Sara estaba mintiendo para retenerlo. Quise agradecérselo, pero solo pude parpadear débilmente. La señora Ramona resopló con desdén. Se acercó a mi cama. Su penetrante perfume a jazmín me revolvió el estómago. Me miró con desprecio, como si yo fuera una mancha de suciedad en sus caros zapatos. «¿Ves lo que has hecho, Elena?», siseó Ramona en voz baja, pero lo suficientemente clara para que yo la oyera. «Nos estás molestando a todos. Si fueras una buena esposa, no someterías a tu marido a este estrés. Deberías haberte muerto tranquilamente antes». Lágrimas de rabia se acumularon en el rabillo de mis ojos. Esta mujer sabía lo depravado que era su hijastro, pero se hacía la ciega a cambio de la asignación mensual que Ricardo le daba. Dinero que en realidad robaba de mis ahorros. De repente, Ricardo pareció darse cuenta de algo. Sus ojos se abrieron de par en par. Me miró a mí y luego a la puerta. Su rostro se volvió ceniciento. Quizás recordó que una vez lo sorprendí registrando mi bolso en busca de pruebas. Quizás se dio cuenta de que mi susurro de antes no era una simple queja de dolor. «¡Apártate!». Ricardo empujó a Sara por el hombro con fuerza. Mi amiga se tambaleó y chocó contra un carrito de medicinas. El sonido metálico rompió la tensión. «Señor, no sea violento», gritó Sara. «¡Estáis ocultando algo!», gritó Ricardo, con el pánico en su punto álgido. Ya no le importaba su teatro de marido afligido. «Marcos no ha ido a la farmacia, ¿verdad? ¿Qué le has dicho, Elena?» «¿Qué?». Ricardo se abalanzó sobre mí. Sus grandes manos se aferraron a la barandilla de la cama. Su rostro enfurecido estaba a solo unos centímetros del mío. El olor a tabaco y sudor frío emanaba de él. Vi a un asesino en sus ojos. Quería estrangularme. Quería silenciarme para siempre antes de que llegara la policía. «¡Responde!», rugió, sacudiendo la barandilla. El monitor cardíaco pitó con estridencia. Mi ritmo cardíaco se disparó. «Bip, bip, bip, bip». «¡Seguridad!», gritó Sara a pleno pulmón mientras pulsaba el botón de emergencia en la pared. Ricardo entró en pánico. Sabía que su tiempo se había agotado. Soltó la barandilla y corrió hacia la puerta de salida. Tenía que detener lo que fuera que Marcos estuviera haciendo. Tenía que borrar sus huellas. Sin embargo, cuando la puerta automática se abrió, los pasos de Ricardo se detuvieron en seco. En el umbral, 2 guardias de seguridad corpulentos le bloqueaban el paso, y detrás de ellos, con la respiración entrecortada pero con un rostro victorioso, estaba el doctor Marcos. En su mano sostenía un objeto que hizo que las rodillas de Ricardo flaquearan al instante. Un viejo teléfono negro con la pantalla rota. Mi caja de Pandora. La lluvia afuera parecía enfurecerse, golpeando con saña los cristales de la UCI, al ritmo de la tormenta que acababa de estallar dentro de la habitación. Un relámpago iluminó el rostro de Ricardo, ahora tan blanco como el papel. Retrocedió un paso. Sus piernas temblaban como si le hubieran arrancado los huesos uno a uno. El doctor Marcos entró, seguido por 2 hombres vestidos de paisano cuya aura de autoridad era innegable. Policías de la Brigada de Investigación. Marcos no miró a Ricardo.
Caminó directamente hacia mí y dejó el viejo teléfono sobre la mesita de noche, como si me presentara un trofeo. El teléfono estaba dentro de una bolsa de plástico transparente, una de esas para muestras médicas, para proteger las huellas dactilares. ¿Qué significa esto?, chilló la señora Ramona, rompiendo el silencio sepulcral. Intentaba mantener su arrogancia, aunque sus ojos delataban su pánico. ¿Por qué retienen a mi hijo? ¿Y qué es ese trasto viejo? Uno de los policías, un hombre de mediana edad con una chaqueta de cuero marrón empapada por la lluvia, dio un paso al frente. Era el inspector Hernández. Le recordaba de haberlo visto en casos forenses en el hospital tiempo atrás. Señor Ricardo Santos, dijo el inspector Hernández con voz grave y firme. Hemos recibido una denuncia por presunto intento de homicidio con premeditación y violencia de género. Le ruego que permanezca donde está. ¡Es una calumnia!, gritó Ricardo, con la voz quebrada. Gotas de sudor del tamaño de un garbanzo corrían por sus sienes. Todo esto es una invención de mi mujer. Está loca, señor. Tiene alucinaciones por el coma. La medicación le ha afectado al cerebro. Marcos miró a Ricardo con frialdad. El cerebro de la señora Elena funciona perfectamente, señor Santos. Lo suficientemente bien como para recordar el código de acceso de este teléfono. Marcos cogió el teléfono, aún en su funda de plástico, y lo encendió. La pantalla se iluminó débilmente, mostrando el campo para introducir el código. La fecha de la muerte de tu madre biológica, dijo Marcos con tono neutro. Ricardo se quedó en silencio. Tragó saliva con dificultad. Era su pequeño secreto. Su madre biológica había muerto de una grave enfermedad por falta de dinero para el tratamiento, antes de que su padre se hiciera rico y se volviera a casar con Ramona. Ricardo siempre había culpado a la pobreza de la muerte de su madre. Por eso estaba obsesionado con el dinero. Y esa fecha, irónicamente, la usaba como código para todos sus chanchullos. Un retorcido recordatorio de por qué hacía todo aquello. Marcos tecleó los números. 040598. Clic. El teléfono se desbloqueó. El pequeño pitido sonó como la explosión de una bomba en los oídos de Ricardo. Marcos pulsó la pantalla varias veces. Abrió una carpeta llamada Pruebas y conectó el teléfono a un pequeño altavoz portátil que, de alguna manera, había traído consigo. Vamos a escuchar, dijo Marcos. Se reprodujo el primer audio. Se oyó un crujido y luego la voz de Ricardo, clara y nítida, llenó la UCI. O firmas o te mueres, Elena. Firma ya la transferencia de los activos. Luego, el sonido de una fuerte bofetada y mi gemido ahogado. Si te mueres, cobro el seguro. 500.000 euros, Elena. Más que suficiente para pagar mis deudas de juego y vivir a cuerpo de rey con mamá. Así que, ¿qué eliges? ¿Morir lentamente o firmar ahora? El rostro de Ramona se descompuso. Se tapó la boca con la mano. Sus ojos se abrieron como platos, fijos en el viejo teléfono. La prueba era irrefutable. La voz de Ricardo, su entonación malvada, la mención de mamá. Todo estaba expuesto. Eso es un montaje, intentó negar Ricardo, pero su voz ya no tenía fuerza. Retrocedió lentamente hacia la ventana, sus ojos buscando desesperadamente una salida imposible. Ahora con la inteligencia artificial se puede hacer cualquier cosa. Es una trampa. Elena es neurocirujana, es muy lista. ¿Un montaje? Marcos enarcó una ceja. Volvió a tocar la pantalla. ¿Y qué me dice de este vídeo? Se reprodujo el vídeo. La pequeña pantalla del teléfono fue orientada para que los policías pudieran verla. Era el vídeo que grabé en secreto desde la rendija del armario mientras Ricardo hablaba por teléfono, probablemente con su corredor de apuestas. En el vídeo, Ricardo caminaba de un lado a otro, con el rostro desencajado. Tranquilo, jefe. A mi mujer la tengo controlada. Las escaleras de casa resbalan mucho cuando están mojadas. Un empujoncito y listo. Accidente doméstico. La policía no sospechará nada. La semana que viene, cobramos, te lo prometo. El vídeo terminó. Silencio. Solo el sonido estable de mi monitor cardíaco actuaba como testigo mudo de la caída de un monstruo. El inspector Hernández hizo una seña a su subordinado. Espósale. Esperen. No. Mamá. Ayuda. Ricardo gritó histéricamente mientras los policías se abalanzaban sobre él. Se resistió, pataleando como un niño con una rabieta. Es un malentendido. La loca es Elena, se cayó sola. Tiene derecho a guardar silencio, dijo uno de los policías mientras le retorcía el brazo a la espalda. El clic de las esposas metálicas al cerrarse en sus muñecas sonó más melodioso que cualquier sinfonía que hubiera oído jamás. Arrastraron a Ricardo a la fuerza, pasando junto a mi cama. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había arrogancia en ellos, solo puro terror. Le miré fijamente. Luego,
Con el resto de fuerzas que me quedaban, levanté lentamente mi mano derecha. Mis dedos se movieron débilmente, señalando hacia la puerta. «Fuera. Eres el diablo, Elena». «¡El diablo!», gritó Ricardo mientras lo sacaban por la puerta. Su voz resonó en el pasillo del hospital antes de desvanecerse en la distancia. Ramona seguía de pie, petrificada. Me miró, luego miró la puerta por la que se habían llevado a su hijastro. Sin decir una palabra, sin una disculpa, sin un atisbo de remordimiento, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. El sonido de sus tacones era altivo pero vacío. Eligió salvar su reputación antes que defender al hijo que acababa de ser expuesto como un criminal. Mi cuerpo se sintió de repente exhausto. La adrenalina que me había sostenido se desvaneció, reemplazada por un cansancio abrumador. Mi vista comenzó a nublarse de nuevo, pero esta vez no era por el coma. «Ya está, Elena. Ya ha pasado todo». La suave voz de Marcos sonó en mi oído. Apretó mi mano con fuerza. «Estás a salvo. Ricardo no volverá a tocarte». Sara lloraba desconsoladamente a los pies de la cama, sujetando mis piernas. «Perdóname, Elena. No tenía ni idea de que estabas pasando por esto sola». Quise sonreír, pero los músculos de mi cara estaban demasiado cansados. Simplemente cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sobre la almohada. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero la tormenta de mi vida acababa de amainar. Sin embargo, sabía que esto no había terminado de verdad. La tormenta de la difamación estaba a punto de llegar, pero al menos esa noche, yo seguía viva. Había ganado. El eco del grito de Ricardo llamándome demonio se desvaneció lentamente en los largos y fríos pasillos del hospital, pero su vibración aún persistía en el aire, suspendida como un humo tóxico en la habitación de la UCI, ahora tan silenciosa. Su partida, arrastrado por la policía con las manos esposadas, debería haberme proporcionado un inmenso alivio. Debería haberme sentido libre. Pero lo que sentía en ese momento era un vacío doloroso, como si todos mis huesos hubieran sido arrancados a la fuerza junto con la marcha del hombre que una vez consideré el puerto final de mi vida. Mi cuerpo finalmente se rindió. La adrenalina que antes había incendiado mi sangre, forzándome a permanecer consciente y a luchar, se extinguió de repente. El monitor a mi lado volvió a sonar con un tono de advertencia. No porque mi corazón se hubiera detenido, sino porque su ritmo se había vuelto extremadamente débil e irregular. «Elena, quédate conmigo». «Elena», la voz del doctor Marcos sonaba lejana, como si me llamara desde el final de un túnel. Sentí manos médicas trabajando rápidamente sobre mi cuerpo. La enfermera Sara inyectó algo en mi vía intravenosa. Un frío recorrió mi vena y luego se extendió lentamente por todo mi cuerpo, trayendo consigo una pesada somnolencia. Pero me negué a cerrar los ojos. Había algo pendiente. Había otra vida en juego en esta partida de ajedrez mortal. «Lía», susurré. Mi voz apenas se oía a través de la mascarilla de oxígeno que me habían vuelto a colocar. «¿Dónde está mi hija?». Marcos, que estaba revisando mi respuesta pupilar, se detuvo un instante. Su rostro tenso se suavizó. Me tomó la mano. No como un médico, sino como un amigo que entendía el mayor miedo de una madre. «Lía está a salvo, Elena. Está en casa de mis padres temporalmente, cuidada por mi madre y su niñera», respondió Marcos con dulzura. «La recogí discretamente ayer por la tarde, en cuanto empecé a sospechar de las prisas de Ricardo por desconectarte. Ricardo no sabe que está allí». Las lágrimas brotaron de mis ojos y empaparon la almohada. Gracias a Dios. Lía estaba a salvo. Ricardo no podría usarla como rehén. Ese monstruo no podría tocar a mi pequeña. El inspector Hernández, el policía que había arrestado a Ricardo, se acercó. Parecía incómodo en medio de la intensa situación médica, pero su deber exigía firmeza. Sostenía la bolsa de plástico con el viejo teléfono. Mi única arma. «Doctora Elena», dijo el inspector Hernández con cautela. «Sé que necesita descansar, pero necesito una confirmación verbal. Solo un momento, para asegurar esta prueba oficialmente. ¿Confirma que este teléfono es suyo y que contiene pruebas de las amenazas del señor Santos?». Asentí débilmente. «Sí, esas son las pruebas». «Bien, lo procesaremos». El señor Santos será detenido esta misma noche acusado de intento de homicidio con premeditación y violencia de género. Descanse. Su declaración completa puede esperar a que su estado mejore. Cuando el policía se fue, la atmósfera de la habitación cambió. Ya no era la tensión de un crimen, sino los restos de una tormenta emocional que dejaba escombros a su paso. La enfermera Sara me estaba arreglando la manta con manos temblorosas. Podía ver que los ojos de mi amiga estaban hinchados. Debía de haber estado conteniendo las lágrimas todo el tiempo, tratando de ser fuerte frente a Ricardo. «He pasado tanto miedo», Elena sollozó Sara finalmente, abrazando mis piernas cubiertas por la manta.
Pensé que Ricardo se atrevería a estrangularte delante de todos nosotros. Sus ojos eran los de un poseído. Ya está, Sara. No hablemos más de eso ahora. Deja que Elena duerma, la reprendió Marcos suavemente, aunque yo sabía que él también estaba conmocionado. La noticia del arresto de Ricardo se extendió como la pólvora. Incluso en mi estado de semi-inconsciencia, podía sentir el cambio en las miradas de las enfermeras del turno de noche que entraban a revisar mi gotero. Había miradas de compasión, de sorpresa, y también susurros que mi oído captaba accidentalmente cuando la puerta se abría un poco. Qué fuerte lo del marido de la doctora Elena, ¿no? Con lo guapo que era. Siempre nos invitaba a café. Dicen que tenía deudas millonarias por el juego. Tragaperras. La vergüenza empezó a invadirme. Durante años, había construido una imagen de neurocirujana de éxito. Una mujer de carrera con una familia armoniosa. Cubría cada moratón con una base de maquillaje gruesa y ropa de manga larga. Tapaba cada deuda de Ricardo con mi sueldo y mis bonus. Construí un hermoso castillo de arena para que la gente no viera el infierno en el que vivía. Y esa noche, ese castillo se derrumbó de golpe, barrido por la brutal ola de la verdad. Ahora todo el mundo sabía que la doctora Elena no era una mujer perfecta. Era una víctima malherida. Elena me llamó Marcos de nuevo. Se sentó en la silla junto a mi cama, mirándome con profundidad. La lluvia afuera comenzaba a amainar, dejando una llovizna que golpeaba la ventana con un ritmo lento. No tienes que pensar en lo que diga la gente. Céntrate en recuperarte. El camino que tenemos por delante es largo. Ricardo y su madre no se quedarán de brazos cruzados. Miré a Marcos. Había un cansancio palpable en su rostro. Se había jugado su carrera esa noche, inventando una excusa para ir a la farmacia, llamando a la policía sin seguir los enrevesados protocolos del hospital y escondiendo a mi hija. Hizo todo eso por mí. Gracias, dije, sinceramente. Marcos sonrió débilmente, una sonrisa que rara vez mostraba en el hospital. Duerme, Elena. Mañana será un nuevo día. Y esta vez, no estás sola. El sedante finalmente ganó la batalla. Mi conciencia fue arrastrada suavemente hacia un sueño oscuro pero tranquilo. Ya no había dolor, ni los gritos de Ricardo, solo una oscuridad pacífica. Por primera vez en 3 días, no dormía a causa de un coma por un traumatismo, sino porque mi cuerpo sabía que la amenaza se había ido. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, mi instinto me susurraba que esto era solo el final del primer acto. La verdadera guerra, la guerra contra la opinión pública y las artimañas legales, estaba a punto de comenzar. 2 semanas habían pasado desde la noche del arresto. Me habían trasladado de la UCI a una habitación privada en planta. Mi cuerpo se recuperaba a una velocidad asombrosa, al menos físicamente. Los moratones de mi cuerpo empezaban a adquirir un tono amarillento y los puntos de sutura en mi cabeza ya estaban secos. Pero las heridas invisibles estaban profundamente inflamadas. Aquella mañana, el sol abrasador de Madrid se filtraba por las cortinas de mi habitación. Debería haber sido un día radiante, pero mi estado de ánimo era de un gris plomizo. Sobre mi regazo descansaba una tableta que la enfermera Sara me acababa de prestar a regañadientes. Al principio se negó, pero yo insistí. Necesitaba saber lo que estaba pasando ahí fuera. No podía luchar con los ojos vendados, y lo que vi en esa pantalla hizo que mi sangre hirviera hasta la médula. Un vídeo viral en las redes sociales con millones de visualizaciones. La miniatura mostraba el rostro de la señora Ramona, la madrastra de Ricardo, llorando desconsoladamente con el lujoso chalet de fondo, ese que en realidad fue pagado con mi sudor. El título era provocador. El grito de una madre. Nuera rica encarcela a su marido por un amante. Mis manos temblaron al pulsar el botón de reproducción. En el vídeo, Ramona aparecía con ropa sencilla, en marcado contraste con su estilo glamuroso habitual, y sin maquillaje para parecer más desdichada. Mi hijo, Ricardo, es un marido muy paciente, sollozaba Ramona ante la cámara, secándose sus lágrimas de cocodrilo con un pañuelo. Es cierto que ahora no tiene trabajo porque lo despidieron, pero siempre se ha esforzado por hacer feliz a su mujer. ¿Y cuál ha sido la recompensa? Elena, mi nuera, le estaba siendo infiel con un colega suyo. Otro médico. Cuando Ricardo se lo reprochó, Elena se puso furiosa y se cayó por las escaleras ella sola, en un ataque de histeria, y ahora ha tergiversado los hechos. Ella y su amante le han tendido una trampa a mi hijo para poder estar juntos libremente. Dios mío, ¿dónde está la justicia? El vídeo estaba editado de forma dramática, con una música triste y desgarradora, y lo peor de todo era la sección de comentarios. Miles de comentarios de internautas que no sabían nada, juzgándome con palabras más afiladas que un bisturí. Vaya mujer desagradecida. Con un marido tan guapo y le pone los cuernos.
Seguro que el médico ese le ayudó a tenderle la trampa. Que investiguen la cuenta bancaria del doctor. Boicota al hospital donde trabaja. Médico sin moral. Pobre madre. Las lágrimas de una madre son sagradas. Ya le llegará el karma a esa Elena. Lancé la tableta al otro extremo de la cama. Me faltaba el aire. Me dolía el pecho, no por mis pulmones, sino por la vil calumnia que ahora me desnudaba ante toda España. No sabían que Ricardo me pegaba. No sabían que se gastaba mis ahorros en el juego. Solo veían un drama, y Ramona era una actriz mucho más hábil que yo. Sabía que nuestra sociedad se conmueve fácilmente con las lágrimas de una persona mayor, sin importar los hechos. La puerta de la habitación se abrió. El doctor Marcos entró con una bandeja con un puré y un vaso de agua. Su rostro parecía más fresco hoy, pero su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión y la tableta abandonada. «Lo has visto, ¿verdad?», dijo Marcos con tono neutro. No era una pregunta. ¿Cómo iba a estar tranquila, Marcos? Mi voz se elevó. Las lágrimas de frustración brotaron. «Mira lo que dicen. Dicen que te acuestas conmigo. Dicen que Ricardo es inocente. Ramona lo ha tergiversado todo. Mi carrera, mi reputación, están destrozadas». Marcos dejó la bandeja en la mesa y acercó una silla. No intentó calmarme con palabras vacías. Me miró fijamente, con una mirada llena de determinación. «Escúchame, Elena. Esta es una estrategia clásica», dijo Marcos con calma. «Seguro que el abogado de Ricardo le ha dicho a Ramona que haga esto. Se llama juicio mediático. Saben que nuestras pruebas legales son sólidas. La grabación de voz, el vídeo, el parte de lesiones. Así que no pueden ganar en el tribunal. La única forma que tienen de luchar es destrozarte mentalmente a través de la opinión pública. ¿Quieren que te deprimas y retires la denuncia? ¿O que parezcas mentalmente inestable ante el juez? Pero duele, Marcos. Nos están insultando. Deja que ladren. Nosotros tenemos la mordida mortal». Marcos sacó su propio teléfono. «La policía científica ya ha recuperado los datos del portátil de Ricardo que incautaron en tu casa ayer. ¿Sabes lo que encontraron? El historial de chats de Ricardo con una mujer llamada Silvia. Es su verdadera amante. Y adivina qué. Silvia está embarazada de 4 meses. Mi mundo se detuvo por un instante. Embarazada. Mi voz se quebró. Así que, además del juego, él también. Sí. El dinero que creías que perdía en el juego, en gran parte iba a parar al apartamento de Silvia en el barrio de Salamanca, continuó Marcos. La policía también encontró pruebas de transferencias desde la cuenta de Ricardo a cuentas de casas de apuestas online justo el día que te caíste por las escaleras. El motivo es claro. Necesitaba el dinero de tu seguro de vida para cubrir sus deudas de juego y mantener a su amante. La noticia me golpeó como un mazo. Pero extrañamente, esta vez no dolió. Al contrario, fue un alivio. Era munición. Era la prueba de que no estaba loca. «Guardaremos este as en la manga para el juicio», dijo Marcos. «Deja que Ramona despotrique ahora. Cuanto más alto vuele con sus mentiras, más dura será la caída cuando lo saquemos todo a la luz». De repente, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, una pequeña figura entró corriendo con pasos alegres, cambiando al instante la atmósfera sombría de la habitación. «Mamá». Era Lía, mi pequeña. Saltó a mis brazos sin dudarlo, hundiendo su rostro en mi cuello. El olor de su pelo, el aroma a talco de bebé, borraron de golpe el olor a medicamentos y la pestilencia de la difamación de Internet. La abracé con fuerza, con muchísima fuerza, como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Te he echado de menos», mamá se quejó con mimo. El tío Marcos dijo que a mamá le dolía la cabeza por trabajar mucho. «¿Ya estás curada?». Miré los ojos redondos e inocentes de Lía. Ella aún no sabía nada de su padre. No sabía que su padre había intentado matar a su madre. Y haría cualquier cosa por proteger esa inocencia el mayor tiempo posible. «Mamá ya está curada, cariño, porque Lía está aquí», respondí, besando su frente. Marcos estaba de pie detrás de Lía, sonriendo cálidamente. La presencia de ambos me dio una fuerza que ninguna medicina podría darme. Ramona podía tener miles de seguidores en redes y un ejército de bots. Ricardo podía tener un abogado tramposo. Pero yo tenía la verdad. Tenía a Marcos. Y lo más importante, tenía una razón para vivir. «Marcos», le llamé. Mi voz ahora sonaba mucho más firme. Me sequé las lágrimas. «No sirve de nada llorar por los comentarios de desconocidos. Dime, Elena. Llama al mejor abogado que conozcas. No voy a retroceder. Voy a arrastrarlos a todos al infierno que ellos mismos han creado». Y en cuanto a ese vídeo difamatorio, miré la tableta que seguía encendida. «No respondas ahora. Recopila todos los comentarios maliciosos. Los demandaré a todos por injurias y calumnias después de que condenen a Ricardo.
Marcos sonrió ampliamente, una sonrisa de orgullo. Esa es la doctora Elena que yo conozco. La depredadora ha despertado. La tormenta de difamación afuera podía seguir rugiendo. Los rayos podían seguir golpeando mi buen nombre. Pero dentro de esta habitación, con mi hija y el hombre que me protegía sinceramente, me sentía en paz. Estaba lista para el juicio. Estaba lista para enfrentarme a esas caras hipócritas. Ricardo pensó que podía destruirme. Se equivocó de medio a medio. Acababa de crear a su peor enemiga. El día del juicio llegó con una atmósfera gris y sobrecogedora, como si el cielo de Madrid sintiera el peso que oprimía mi pecho. El edificio de los juzgados de Plaza de Castilla se erigía imponente con sus grandes columnas, rodeado por un mar de gente. Desde que el vídeo difamatorio de Ramona se hizo viral, mi caso había dejado de ser un simple asunto de violencia doméstica para convertirse en un circo mediático, un espectáculo donde la moralidad se jugaba en los tribunales. Sentada en el asiento trasero del coche de Marcos, apretaba mis manos heladas. Afuera, decenas de periodistas con sus cámaras listas para disparar se agolpaban como hormigas en un azucarero. Los flashes estallaban incluso antes de que mis pies tocaran el asfalto. ¿Lista, Elena?, preguntó Marcos, mirándome por el retrovisor. Sus ojos serenos me ofrecían un poco de calma en medio de la tempestad. ¿Lista o no? Tengo que enfrentarlo, Marcos. Por Lía. Por mí misma respondí, tratando de convencerme más a mí que a él. En cuanto se abrió la puerta del coche, el caos estalló. Micrófonos empujados agresivamente hacia mi cara, casi golpeándome la nariz. Señora Elena, ¿qué opina de las acusaciones de infidelidad de su suegra? ¿Es cierto que la grabación de voz es un montaje? Doctor Marcos, ¿cuál es su verdadera relación con la víctima? Las preguntas eran como flechas envenenadas, disparadas sin cesar. Agaché la cabeza, ocultando mi rostro tras unas gafas de sol, mientras Marcos y nuestros dos abogados, el señor Burján y su equipo, se abrían paso a duras penas entre la multitud. Dentro de la sala del tribunal, el aire era húmedo y denso, una mezcla de perfume barato, sudor y papel viejo. La sala estaba abarrotada. En la primera fila de la derecha, vi al bando contrario. Ramona estaba sentada con la barbilla alta, vestida de blanco impoluto y con un largo pañuelo cubriéndole el pelo, un disfraz perfecto para ganarse la simpatía del tribunal. Su rostro, con un maquillaje sutil, la hacía parecer pálida y sufrida, como si ella fuera la verdadera víctima. Y allí, en el banquillo de los acusados, estaba Ricardo. Llevaba un chaleco de detenido de un naranja chillón con el número 085 en el pecho. Su pelo, normalmente peinado con gomina cara, estaba algo desaliñado y tenía ojeras. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi arrepentimiento. Vi un destello de ira contenida, una arrogancia que no se había extinguido. Me miró fijamente y esbozó una leve sonrisa torcida, una sonrisa que enviaba un mensaje aterrador. ¿Crees que puedes ganarme? Se ruega a los presentes que se pongan en pie. El tribunal va a entrar en la sala. La voz del secretario judicial rompió la tensión. 3 golpes de mazo del juez marcaron el comienzo de la batalla. La fiscal, una mujer de mediana edad llamada señora Torres, famosa por su dureza, leyó la acusación con voz firme. Describió la cronología del intento de asesinato con un detalle que me puso la piel de gallina. El empujón en las escaleras, el abandono mientras estaba en coma, el intento de desconectar el respirador. Pero el verdadero drama comenzó cuando llegó el turno del abogado de Ricardo, el señor Solís. Un hombre corpulento, con una voz atronadora y fama de hacer cualquier cosa para ganar, incluso retorcer la verdad. Señoría, la voz de Solís resonó en la sala. Mi cliente, el señor Ricardo Santos, es víctima de una malvada conspiración. Su esposa, la testigo y víctima Elena, tiene un historial de estrés severo debido a la presión de su trabajo como neurocirujana. Una carga de trabajo inhumana que la llevó a la depresión, a tener alucinaciones y a una tendencia a autolesionarse. Apreté los puños en mi regazo. ¡Mentira!, gritó mi mente. El incidente en las escaleras, continuó Solís, señalando a Ricardo de forma dramática, fue un intento de suicidio fallido por parte de la señora Elena. Mi cliente intentó detenerla, pero fue demasiado tarde. Y lo del respirador fue un acto de amor de un esposo que no soportaba ver a su mujer sufrir como un vegetal. Pero esa buena intención fue manipulada para encubrir la infidelidad de la testigo con su colega de trabajo. Su dedo ahora apuntaba a Marcos, sentado entre el público. Un murmullo recorrió la sala. Varias de las seguidoras de Ramona susurraban insultos en voz alta. Descarada, oí decir a alguien detrás de mí. Llegó mi turno de sentarme en el estrado. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Juré decir la verdad con la mano temblando sobre la Biblia. Solís me atacó de inmediato, como un tiburón que huele sangre. Señora testigo, preguntó con tono displicente.
¿Es cierto que usted solía llegar tarde a casa por la noche? Sí, es una exigencia de mi profesión como doctora, respondí con firmeza, tratando de que no me temblara la voz. ¿Y es cierto que a menudo estaba a solas con el doctor Marcos en la sala de descanso? Es una zona común del hospital. Discutíamos casos de pacientes. ¿Discutían casos o planeaban algo? Cortó Solís rápidamente. Seamos sinceros, señora Elena. Usted sentía que su marido, el señor Santos, que estaba en el paro, ya no estaba a su altura, ¿verdad? Se avergonzaba de tener un marido desempleado. Así que buscó consuelo en los brazos de otro hombre más exitoso. Y luego buscó la manera de deshacerse de su marido sin tener que divorciarse y dividir el patrimonio. ¡Protesto, señoría!, gritó la fiscal Torres. La pregunta del letrado es especulativa y acosa a la testigo. Solo estoy explorando el móvil, señoría. Se defendió Solís con una sonrisa astuta. Respiré hondo y miré directamente al juez. Señoría, nunca me avergoncé de tener un marido que estaba luchando. De lo que me avergüenzo es de tener un marido que robaba los ahorros de la universidad de su hija para jugar y que luego intentó matar a su mujer cuando fue descubierto. Solís se rió con sorna. Jugar. ¿Dónde están las pruebas? Son solo acusaciones sin fundamento. Tenemos las pruebas, intervino la fiscal Torres con calma. Señoría, solicitamos permiso para reproducir las pruebas electrónicas válidas. La grabación de voz del teléfono de la víctima momentos antes del incidente, las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital y los datos forenses del portátil del acusado. El rostro de Ricardo, hasta entonces sereno, comenzó a mostrar tensión. Le susurró algo a Solís, pero su abogado solo pudo callar, ya que el juez había admitido las pruebas. La sala quedó en silencio absoluto. Cuando el técnico reprodujo el primer audio, un crujido llenó el espacio. Luego, la voz de Ricardo, nítida, cruel, sin filtros. O firmas o te mueres, Elena. Firma ya la transferencia de los activos. Se oyó una fuerte bofetada, plas, y mi gemido ahogado. Si te mueres, cobro el seguro. 500.000 euros, Elena. Más que suficiente para pagar mis deudas de juego y vivir a cuerpo de rey con mamá. Así que, ¿qué eliges? ¿Morir lentamente o firmar ahora? Toda la sala se estremeció. Los murmullos se convirtieron en una ola de conmoción. Los rostros que antes me miraban con desdén, ahora estaban pálidos. La voz era tan real, tan sádica, tan opuesta a la imagen de marido paciente que Ricardo había construido. Ricardo agachó la cabeza, agarrándose las rodillas. El sudor frío le perlaba la sien. Eso es un montaje de IA, gritó Ricardo, poniéndose en pie de un salto. Ella es doctora, es lista, puede hacer cualquier cosa. Siéntese, acusado, le ordenó el juez. Si el acusado niega el audio, dijo la fiscal Torres con una leve sonrisa de victoria, veamos la prueba visual. Este es un vídeo grabado por la víctima en secreto desde la rendija de un armario. El vídeo se proyectó en una gran pantalla. Se veía a Ricardo caminando por nuestro dormitorio, con el rostro desencajado y un cigarrillo en la mano. Tranquilo, jefe, a mi mujer la tengo controlada. Las escaleras de casa resbalan mucho cuando están mojadas. Un empujoncito y listo. Accidente doméstico. La policía no sospechará nada. La semana que viene, cobramos. Te lo prometo. Silencio. Esta vez, un silencio de horror. Pero nuestro ataque no había terminado. Guardábamos la última bomba para destruir la credibilidad de Ramona y el móvil de la esposa infiel. Señoría, continuó la fiscal Torres, la defensa acusa a la víctima de infidelidad. Sin embargo, los datos recuperados del portátil del acusado demuestran lo contrario. Solicitamos presentar como prueba las transferencias bancarias de la cuenta del acusado a una tal Silvia Aulia, así como fotos de ambos juntos. La pantalla cambió. Aparecieron extractos bancarios con transferencias de miles de euros. El dinero por el que yo me dejaba la piel trabajando. El dinero para el futuro de Lía. Cientos de miles de euros en los últimos 6 meses. Y lo más devastador fue la última foto. Ricardo abrazando a una joven en un lujoso apartamento. La mujer llevaba un vestido ajustado que marcaba un vientre abultado. Embarazada. El señor Santos usaba el dinero que le sonsacaba a su esposa y planeaba usar el dinero de su seguro de vida para mantener a otra mujer, que actualmente está esperando un hijo fruto de su relación extramatrimonial, sentenció la fiscal. La sala estalló. ¡Cabrón!, gritó un hombre desde el público. Pero la reacción más aterradora fue la de Ramona. Su rostro estaba lívido, como si le hubieran drenado la sangre. Miró la pantalla con los ojos desorbitados, y luego a su hijastro con incredulidad. Para Ramona, el dinero era Dios. Y ver que el dinero familiar iba a parar a otra mujer era la mayor de las traiciones. Ricardo. La voz de Ramona tembló, rompiendo el alboroto. ¿Es verdad? Dijiste que el dinero era para invertir en un negocio minero.
Dijiste que Elena era una derrochadora. Ricardo no pudo responder. Agachó aún más la cabeza. Sus hombros temblaban. Sabía que estaba acabado. Su máscara de hijo devoto y marido agraviado se había hecho añicos delante de su madre, de la ley y de toda España. Solís se secó la cara con un pañuelo, frustrado. Sabía que el caso estaba perdido. «¡Basta!», gritó Ricardo de repente, histérico. Su voz se rompió como un cristal. «Sí, lo hice. ¿Estáis contentos? Y todo por su culpa». Me señaló con un dedo tembloroso, sus ojos enrojecidos por lágrimas de rabia y desesperación. «Es una tacaña. Gana cientos de miles de euros, y su marido tiene que pedirle dinero como un mendigo. Soy el marido, el cabeza de familia. Su dinero debería ser mi dinero. Solo quería tomar lo que es mío. Si ella moría, todos los problemas se acababan. Mis deudas pagadas, Silvia viviendo bien, y yo sin tener que escuchar sus sermones». Su confesión resonó en cada rincón de la sala, grabada por cada cámara, escuchada por Dios. Era la confesión más honesta y repugnante que jamás había salido de su boca. No se arrepentía de intentar matarme, solo se arrepentía de haber fracasado. El juez golpeó el mazo repetidamente para restablecer el orden. Los guardias redujeron a Ricardo, que se revolvía, y lo forzaron a sentarse. El resto del juicio fue un borrón para mí. Solo pude llorar en silencio, no de tristeza, sino de una inmensa liberación emocional. Marcos me miró desde el público y asintió, dándome fuerzas. 2 semanas después, llegó el día de la sentencia. Me puse en pie mientras el juez leía el veredicto con su voz grave y solemne. Visto para sentencia. Este tribunal declara al acusado, Ricardo Santos, culpable de los delitos de intento de homicidio con premeditación, violencia de género agravada y estafa, considerando la ausencia de atenuantes, dado que el acusado no ha mostrado arrepentimiento y ha difamado a la víctima. El juez hizo una pausa. Toda la sala contuvo la respiración. Se le impone la pena de 18 años de prisión. 18 años. El mazo cayó una sola vez. Toc. Fue el sonido más hermoso que había oído nunca. Ricardo se quedó sin fuerzas, como si le hubieran quitado los huesos. Se desplomó en su silla, con la mirada perdida en el suelo. En la primera fila, Ramona se desmayó y tuvo que ser evacuada por sus familiares. El trágico acto final de una mujer codiciosa. Cuando la policía se lo llevaba esposado, Ricardo se giró para mirarme al cruzarnos en el pasillo. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo miedo y un oscuro vacío. Lo había perdido todo. Su libertad, su dinero. Me enteré de que su amante huyó con las joyas que quedaban en cuanto lo detuvieron y su orgullo. Le miré directamente, sin piedad ni miedo. «Disfruta de tu cosecha, cariño», le susurré, lo suficientemente bajo para que solo él me oyera. Se llevaron a Ricardo, que desapareció tras la puerta de los calabozos. Salí del edificio. El sol brillaba con fuerza, atravesando las nubes grises. El aire contaminado de Madrid me pareció fresco en los pulmones. La tormenta había pasado. El depredador estaba enjaulado. Y yo era libre. La primera mañana después del veredicto fue extraña. Me desperté cuando el sol se coló por la rendija de la cortina, cegándome. Por un segundo, el pánico se apoderó de mí. Mi corazón se aceleró y mis manos tantearon el otro lado de la cama, temiendo encontrar a Ricardo, oler su tabaco, oír sus gritos. Pero el lado de la cama estaba vacío, frío y silencioso. Lentamente la realidad se abrió paso. Ricardo ya no estaba. Estaba en la cárcel de Soto del Real, durmiendo en un suelo de hormigón, no en esta cama de matrimonio. Exhalé un largo suspiro, sintiendo cómo el oxígeno llenaba mis pulmones sin el ahogo del miedo. Pero la victoria en el juicio no significó una curación instantánea. Mis heridas físicas habían sanado, pero las del alma seguían abiertas. Durante el primer mes, a menudo me despertaba en mitad de la noche, empapada en sudor frío, oyendo pasos en la escalera o soñando que me empujaban a un abismo oscuro. La curación no es un proceso lineal. Había días en los que me sentía fuerte, capaz de conquistar el mundo, pero otros días solo podía acurrucarme bajo las sábanas, llorando sin motivo, sintiéndome sucia y estúpida por haber amado a un monstruo como Ricardo durante tantos años. ¿Por qué no me di cuenta antes, Marcos?, le pregunté una tarde durante una de nuestras sesiones de terapia informal en un café tranquilo. Soy doctora, debería saber diagnosticar. Pero ¿cómo pude estar tan ciega a la enfermedad de mi propio matrimonio? Marcos removió su café lentamente, mirándome con paciencia. Porque amabas de verdad, Elena, y los manipuladores como Ricardo son expertos en ocultar los síntomas. No culpes a la víctima. El enfermo era él, no tú. Mi primer gran paso hacia la curación fue abandonar aquel lujoso chalet, la casa que fue testigo mudo de cada bofetada, de cada insulto. La vendí.
No me importaban los falsos recuerdos felices que pudiera haber allí. Con el dinero, saldé las deudas que Ricardo había puesto a mi nombre, y con el resto, compré una casa sencilla en Miraflores de la Sierra. Mi nuevo hogar era mucho más pequeño, de una sola planta, con un gran jardín y un magnolio en la entrada. Pero tenía algo que el palacio de Ricardo no tenía: paz. Sus paredes no guardaban recuerdos de gritos. Sus baldosas no estaban manchadas con mi sangre. Era un lienzo en blanco. Aquí empecé a reconstruir los pedazos de mi vida junto a Lía. Lía, mi pequeña de ahora 6 años, era mi mayor razón para seguir adelante. El trauma también le había afectado. Se había vuelto una niña callada, asustada de los ruidos fuertes. Pero poco a poco, su risa cristalina comenzó a regresar. «Mamá, mira, una mariposa», gritó una mañana, corriendo descalza por el jardín. Verla reír así me reconfortaba el corazón. Estábamos a salvo. Pasó un año. Decidí no volver a trabajar a tiempo completo en el prestigioso hospital de antes. Demasiadas miradas de compasión, demasiados susurros en los pasillos me hacían sentir incómoda. En su lugar, utilicé mis ahorros y parte de la indemnización que el tribunal logró incautar de los activos ocultos de Ricardo para cumplir un viejo sueño. Alquilé un local de 2 plantas cerca de mi nueva casa. En la fachada, un cartel sencillo pero lleno de significado: Fundación Esperanza de Mujer. Centro de apoyo y asesoramiento para víctimas de violencia de género. No era solo un trabajo, era mi monumento a la resistencia. Contraté a Sara como directora de operaciones. Mi fiel amiga renunció a su puesto en el hospital en cuanto se lo ofrecí. Colaboramos con abogados de oficio y psicólogos. Al principio no fue fácil. ¿Una neurocirujana montando una ONG? Ahí no hay dinero, se burlaban algunos antiguos colegas. Pero no me importaba. La satisfacción de ver a una mujer atreverse a denunciar a su marido maltratador, o ver a un niño dormir tranquilo sin miedo a los golpes, era mucho más valiosa que el gran sueldo que antes entregaba a Ricardo. Una de mis primeras clientas fue una joven madre llamada Nia. Vino con la cara amoratada, igual que yo antes. Llorando, me dijo que su marido era un hombre respetado, que nadie la creería. Le tomé la mano y la miré a los ojos. Yo te creo, Nia. El mundo puede que cierre los ojos, pero aquí te escuchamos. Lucharemos. Yo estaré a tu lado. Cuando Nia finalmente ganó la custodia de su hijo 3 meses después, su abrazo me sanó más que cualquier terapia. Me di cuenta de que, al sanar a otras, poco a poco, me estaba sanando a mí misma. Y en medio de mi nueva vida, una figura siempre estuvo presente. Marcos. Tranquilo. Constante. Como un puerto que espera pacientemente a un barco en la tormenta. Nunca me presionó. Nunca me declaró su amor con grandes gestos. Estaba presente en los pequeños detalles. Traía churros con chocolate para Lía los fines de semana, arreglaba un grifo que goteaba en la fundación, se sentaba en silencio conmigo en el porche cuando estaba cansada. Una noche, llovía a cántaros. Estábamos sentados en el salón de mi casa. Lía ya dormía. Marcos acababa de ayudarme con una solicitud de subvención. ¿No te cansas, Marcos?, le pregunté de repente. ¿De ir y venir de Madrid a la sierra para cuidar de una viuda de paja con un hijo y un montón de traumas? Marcos dejó el bolígrafo. Me miró con esa mirada serena que siempre me aceleraba el corazón. Elena, nunca me canso si el destino eres tú. Llevo años esperando a verte feliz, a verte sonreír así. Esa es una recompensa que vale más que toda la gasolina de Madrid a la sierra. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Recordé a Ricardo, que siempre calculaba el coste-beneficio de nuestra relación. Y ahora, tenía delante a un hombre que daba sin pedir, que amaba sin condiciones. Todavía estoy rota, Marcos susurré, con la voz temblorosa. Tengo miedo de empezar de nuevo, de volver a equivocarme. Marcos se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. No estás rota, Elena, estás en obras. Y yo soy un constructor muy paciente. No te pido que nos casemos mañana. Solo te pido permiso para seguir aquí, acompañándote hasta que las obras terminen. Mis lágrimas cayeron, no de tristeza, sino de emoción. Asentí lentamente. No te vayas, ¿vale? Marcos sonrió. Una sonrisa sincera que le llegaba a los ojos. No iré a ninguna parte. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida encontró un nuevo ritmo pacífico. A través de mi antiguo abogado, me llegaron noticias de Ricardo. En la cárcel, sin dinero para sobornos y con la etiqueta de maltratador, era un blanco fácil. Estaba enfermo, demacrado y parecía mucho más viejo. Su madrastra, Ramona, se había arruinado y vivía de prestado en casa de unos parientes lejanos, ignorada por la alta sociedad que antes la adoraba. El karma es real. No llega con una venganza explosiva, sino con una justicia fría y silenciosa. Ya no los odiaba.
Solo sentía lástima, y luego los olvidé. Eran un libro cerrado de mi pasado. Aquella tarde, estaba sentada en el porche de la fundación. El cielo del atardecer pintaba el horizonte con tonos de esperanza. Lía dibujaba a mi lado. Dibujaba a 3 personas. Ella, yo y un hombre alto con gafas que nos cogía de la mano. ¿Este es el tío Marcos?, le pregunté, acariciándole el pelo. Lía asintió con entusiasmo. Sí. ¿Cuándo va a ser el tío Marcos mi papá? A mis amigos del cole los recoge su papá. Yo también quiero. Reí suavemente y miré hacia la entrada. El coche de Marcos acababa de llegar. Se bajó, saludando con su amplia sonrisa y una bolsa de donuts. El sol de la tarde le daba en la espalda, haciéndole brillar. Saqué mi móvil y activé la cámara frontal. No para grabar pruebas de un crimen, como aquella vez en el casillero 303. Esta vez, quería grabar la felicidad. Quería compartir mi historia. Decir que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. Hola a todos, dije a la cámara con una sonrisa radiante. Gracias por acompañarme en este largo viaje desde el punto más bajo hasta hoy. El casillero 303 guardaba un oscuro secreto que casi acaba con mi vida, pero fue en esa oscuridad donde aprendí a encender mi propia luz. Ahora, la tormenta ha pasado, y para todas las que estéis pasando por lo mismo que yo pasé, por favor, no os rindáis. Sois valiosas, sois fuertes. Y creedme, la felicidad os está esperando al final del camino. Enfoqué la cámara hacia Lía, que corría a abrazar a Marcos. Esa imagen, mi hija y el hombre que la quería como si fuera suya, era la vista más hermosa que jamás había contemplado. Mi vida ya no era una tragedia, era una historia de victoria.